Hola, Dios les bendiga. Hola, Dios les bendiga a todos. Bueno, es muy grato para nosotros, como les venimos diciendo, de parte de Dios, poder compartir una reflexión de la palabra y nuevamente estamos aquí con ustedes. Entonces vamos a reflexionar un poco acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos dice: sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué decía el apóstol Pablo eso? Porque el apóstol Pablo era como la imagen viva del Evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo viajó por muchos lugares, era el apóstol de los gentiles, entonces tuvo que viajar mucho. Entonces él decía: miren, yo soy una imitación de lo que era Cristo. El carácter de Cristo está en mí. Entonces, ustedes deben procurar ser como yo. O sea, yo soy un ejemplo, un modelo, ¿sí? ¿Y por qué decía esto Pablo? Pues porque él se desprendió de muchas cosas. Recordemos que Jesús era Dios en su trono en el cielo, pero descendió, dejó su trono, dejó lo que tenía para venir a la tierra y entregar y ser una persona sin nada, nacer en un pesebre, no tener riqueza, vivir en la calle. El mismo Jesús decía: yo no tengo dónde dormir, dónde poner la cabeza, porque él viajaba constantemente predicando el evangelio. Entonces él dejó su trono y dejó toda su gloria para estar con nosotros y para ser ese el que nos comunicó el reino de Dios en la tierra. Pero entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Vamos a leer en Filipenses capítulo 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice así, Filipenses 3, Ajá. 3:3. ¿Por qué Perdón, del 3 al 9. Ok. Ajá. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y yo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Entonces, mire, ¿qué aprendió Pablo? Pablo nos cuenta aquí, y pues si hacemos un estudio más profundo de Pablo, Pablo creció al pie de los maestros del templo, al pie de los sacerdotes. O sea que Pablo tenía un sitio de honor en el templo. Pablo tenía privilegios. Tantos privilegios tenía que él era de la secta de los fariseos, y cuando él empezó a perseguir a los cristianos, a él le dieron cartas de autorización. Es como decir una carta de la fiscalía hoy en día, para él ir y capturar a todos los cristianos y matarlos. Hacer lo que quisiera. O sea, tenía una autoridad muy grande y pues había crecido al lado de los maestros de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo conocía mucho del evangelio, conocía mucho de los profetas, conocía mucho de todo lo que del Torá, pues como le llaman los hebreos a los primeros 5 libros de la ley. Entonces, dice él aquí: fui circuncidado. O sea, él hizo todos los ritos necesarios para poder ser un hebreo de hebreos, ¿cierto? Dice:
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él practicaba todo lo de la ley. Hacía buenas obras, hacía los sacrificios, hacía los rituales, ¿cierto? Y él era un letrado, o sea, el tipo tenía conocimiento de la palabra. Pero dice aquí, en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? No significa que si tú tienes un título profesional, entonces no, ya esto no me sirve y lo tiro a la basura. No, lo que él estaba diciendo es que todo ese conocimiento que él tenía, todos esos privilegios que él tenía, los dejó a un lado por el amor al evangelio, ¿cierto? Dejó el templo, dejó todos los privilegios que tenía allá, cuando conoció a Cristo, para ir a predicar el evangelio de Cristo. Ahora, hablemoslo en la época nuestra actual. Si yo soy un médico, si yo soy un administrador, si yo soy un profesional, si yo soy una persona que tiene conocimientos humanos, pues todos esos conocimientos los tengo que utilizar en pro del evangelio de Cristo. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Cristo, en Él, o sea en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces mire, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Él cumplía muchos ritos, pero después él dijo, no, todos esos ritos no sirven de nada, lo que sirve es la fe de Cristo. Todos los títulos que yo tengo no sirven de nada, lo que sirve es el conocimiento del evangelio de Cristo. Esa es la invitación hoy del Espíritu Santo. Esa es la invitación hoy de Dios a la iglesia. Esa es la invitación hoy de Dios para aquellos que aún no conocen el evangelio de Cristo. Es que tomemos el evangelio de Cristo como lo mejor para nuestras vidas. Amén. Y que seamos imitadores de Cristo. De Cristo. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo decía de mí porque la gente lo veía a él y veía su actitud. Pero nosotros, que somos los que las personas ven, tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Nos dice aquí en el libro, mire cómo era la actitud del apóstol Pablo. Él dejó todo eso a un lado, pero él tenía una actitud muy especial. Nos dice aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 7, lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, le decía el apóstol Pablo a la iglesia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, por eso les decía, sean imitadores de mí, porque les estaba enseñando el carácter de Cristo, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. O sea, tenemos que agradar a Dios, ¿cierto? El conocimiento de Cristo nos lleva a agradar a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios quiere que nos santifiquemos. Cuando Cristo venga por su iglesia, se va a llevar a los santificados, a los que están llenos de aceite, del Espíritu Santo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces mire, Pablo dice, dejo todo eso por amor al evangelio. Pero el carácter de Pablo era ¿cuál? Enseñarles que tenemos que ser humildes, amar de verdad. O sea, la palabra dice que si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, en realidad no amo a Dios. ¿Sí?
Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Entonces, ¿qué nos dice? Que nos apartemos del pecado, que nos santifiquemos, que no seamos agraviosos. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, ¿cierto? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y si seguimos escudriñando, pues vamos a saber qué es de qué nos tenemos que apartar: del orgullo, de la vanidad, de los deseos impuros. Tenemos que apartarnos del egoísmo, de ser rencillosos, ¿sí? Todo eso nos enseña la Biblia. Pero entonces, reitero, el apóstol Pablo nos decía: sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. La invitación para mis hermanos en el Evangelio, para mis hermanos de la iglesia: adoptemos el carácter de Cristo para poderle decir a todos los que nos rodean que nosotros somos un ejemplo del carácter de Cristo. Amén. Y aquellos que aún no caminan de la mano del Señor, aquellos que aún no se han aferrado de Cristo, hoy es el día. No lo piense más. Lea la Biblia, póstrese en su habitación, hable con Dios, eso se llama orar. Y busque una persona cristiana, evangélica, que conozca el Evangelio y que le pueda enseñar. Si puedes congregarte ahora que se acabe esta cuarentena, pues mejor, ¿sí? Te invitamos a que te congregues. Mientras tanto, pues te invitamos a que veas los cultos que se están transmitiendo de muchas iglesias cristianas a nivel de la internet, que veas enseñanzas bíblicas, ¿sí? Y que te aferres y conozcas de ese carácter de Cristo. En el próximo devocional estaremos hablando un poco más del carácter de Cristo, entonces no te lo pierdas. Vamos a orarle al Señor. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Tú sabes, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos ser imitadores de Cristo para que los demás vean en nosotros un ejemplo y sean imitadores de nosotros. Mi Dios, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo para que redarguya a tu pueblo, para que redarguya a las personas que aún no te conocen, para que durante este tiempo de aislamiento podamos considerar cuál es nuestro carácter y podamos considerar ser como Cristo. Amén. Ser como Cristo. Apartarnos del pecado, de inmundicia, de maldad, para santificarnos y poder cumplir la tarea que debemos cumplir, que es predicar el Evangelio, así como lo hizo Pablo. También tener en poco el orgullo, Señor, esas vanidades de títulos humanos, esas vanidades de títulos entregados, sí, por nuestro esfuerzo humano, pero que si los pesamos con tu palabra, no son nada. Ayúdanos a utilizar esas herramientas en tu obra, Señor. Gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria y la honra y el honor que solo a ti te pertenece. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, que el Señor me los guarde. Amén. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, que Dios les bendiga.